Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Pueden tomar asiento un momentito, hermanos, así pueden. Gloria a Dios. Dándole las gracias al Señor que nos Aleluya. permite estar aquí, hermanos. Amén. Es un momento muy hermoso en la presencia del Señor. Amén, amén. No hace falta que esté la iglesia llena de hermanos para nosotros recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros hemos venido con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, creo que el Señor en esta hora no ha dado a nosotros lo que en realidad hemos venido a buscar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, por estar aquí en este lugar para adorar y glorificar el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén. En esta hora, hermano, vamos a tomar una lectura de la palabra. Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. A veces nosotros sabemos y hacemos planes para el momento Amén. o hacemos planes para un mañana, pero los planes del Señor son muy diferentes a lo que nosotros tenemos pensado. Gloria a Jesús. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mientras estábamos aquí adorando al Señor, el Señor tenía un tema anteriormente y estando aquí el Señor ha cambiado. Es decir, que Él cambia los planes. Amén. Amén. Y cuando el Señor nos manda, nosotros tenemos que obedecer. Amén. Amén. Porque es mejor obedecer a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de San Mateo. Gloria a Jesús. Y vamos a hablar en el capítulo 21. Gloria a Jesús. Amén. Capítulo 21, versículo 28. San Mateo 21, 28. Parábola de los dos hijos. Amén. Sí, Señor. Amén, hermano. Amén. Pueden Amén. colocarse sobre sus pies y hacemos reverencia a la palabra del Señor. Amén. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque no vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Amén. 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 Pueden tomar asientos. Aquí nos habla una palabra muy hermosa, como toda la palabra del Señor, que son nuevas cada día. Y nos habla de estas 2 palabras, de estos 2 hijos. Aquí nos habla de la obediencia. Amén. Pero no nos habla singularmente solamente de la obediencia de los hijos hacia los padres, sino que nos habla de una forma de obedecer al Señor en todo. La Biblia nos dice que tenemos que obedecer a nuestro Señor en todo. Entonces, de nada nos sirve a nosotros decir hoy, cuando el pastor dice: hermano, puede hacer tal cosa, nosotros digamos: sí, pastor, yo lo hago, y después al final no lo hacemos. Yo siempre he dicho, hermanos, que nosotros no trabajamos para el pastor. Nosotros no trabajamos para el hermano Marcos,
Nosotros no trabajamos para la directiva distrital, no trabajamos para la directiva nacional, sino que trabajamos para el Señor. Amén. 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 Cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De servirle a Él, de entregarle todo nuestro corazón. No es simplemente hacer como estos dos hijos, que uno le dijo, sí voy, Y luego no va. y no fue. Y el primero dijo, ¿qué dijo el primero? No voy. No voy. Y al final Fue. fue. Entonces, la palabra del Señor cada día va trabajando en cada uno de nosotros. No es que hoy yo puedo hacer y porque ya lo hice hoy, ya mañana no lo voy a hacer. Al Señor hay que trabajarle todos los días. Todos los días. Tanto en la oración, tanto en el ayuno, tanto en la lectura de la palabra. Porque esto es una alimentación espiritual para nuestras vidas. Entonces, nosotros cada día tenemos que enriquecernos de su palabra, obedecer al Señor en todos sus caminos. A mí me gusta mucho lo que es el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 9, donde es la conversión de Saulo, de Tarso. El capítulo 9, el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso es, hermano, lo que se llama obediencia al Señor. Saulo, conocemos todo que fue un perseguidor de la iglesia, Amén. que mataba a los cristianos en aquellos tiempos. Fue testigo de cuando apedrearon a Esteban. Él presenció ese momento. Sin embargo, en este camino, cuando iba a aquel lugar, ¿con qué propósito iba? Iba con el propósito de detener a todos esos cristianos que estaban pregonando el nombre del Señor Jesús. Pero cuán hermoso es, hermano, cuando nosotros pensamos una cosa y el Señor tiene otra para nosotros. Él fue convencido de que iba a hacer su trabajo en aquel lugar. Y en el camino, el Señor le apareció. Y lo más hermoso de todo esto es que él no comenzó a cuestionar. Él no comenzó a decirle al Señor, no, pero ¿y quién eres tú? Porque no veía a nadie, simplemente escuchó. Y cuando hubo ese torbellino en aquel lugar que tuvo que caer en tierra, él no comenzó a discutir con el Señor, sino que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la palabra de un verdadero líder, un verdadero seguidor del Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces, el Señor no tiene que bajar del cielo o como le apareció a Pablo en aquel entonces, que se le apareció y le dijo, ve a tal lugar y allí se te dirá lo que debe hacer. Sino que hoy en día el Señor tiene hombres puestos que pueden decirle a un hermano, pueden decirle en su congregación, haz tal cosa. Y nosotros no le estamos diciendo que no, como decía anteriormente al pastor, sino que le decimos al Señor. Y cuando nosotros trabajamos para el Señor. Y siempre yo, todo el tiempo, hermano, he dicho que cuando nosotros trabajamos para el que mejor paga. Y no estoy hablando de metálico, no estoy hablando de dinero en efectivo, de dinero que, claro, es importante para nuestra vida cotidiana. Pero Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que nos suple a nosotros nuestra necesidad. Él es quien nos da a nosotros la salud para nosotros poder trabajar. Y los que no pueden trabajar suplen los medios de que puedan subsistir. Y la Biblia nos enseña y dice, si Él le da de comer a las aves, cuanto más nosotros que somos sus hijos. Pero nosotros, que nos manda el Señor, que tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, cuando Saulo aquí pasa por este proceso, dice que él se levantó y cuando se levantó había perdido la vista. En ese momento él pudo haber dicho, no, pero ¿y cómo quieres que yo vaya a tal lugar si estoy ciego? Mira cómo me has dejado. No, hermano, él simplemente
simplemente se levantó y alguien lo llevó de la mano hasta aquel lugar porque estaba convencido de que se le había presentado el mismo Señor, el mismo Jesús. Amén. Porque dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Amén. Gloria a Entonces, Dios. como la Biblia nos dice, cuán fuerte es dar con aquel aguijón. Entonces, Pablo en aquel momento comprendió y escuchó la voz del Señor cuando le dijo. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor no nos habla de diferente manera? Nosotros rehusamos a esa voz. El Señor nos dice, vaya al culto. Y podemos decir, no, Señor, estoy cansado. Uy, Dios mío, qué pereza, que hoy todo el día trabajando, o que hoy con los niños, que hoy tuve que lavar, o que hoy tuve que planchar, o que hoy tuve que hacer cuántas cosas. Y comenzamos con el pero, y el pero, y el pero, y el pero. Pero el Señor no nos llamó a nosotros, a que nosotros estemos haciendo peros. El Señor nos llamó a servirle de corazón. Sí, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Hoy es un culto, hermanos, un culto misionero, es un culto de espiga de vida de mujeres del bien. Entonces, no es simplemente cuando cantamos, cantar por cantar. No es simplemente, sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando llega el momento, no, yo no puedo ir para allá, yo no voy. Entonces, tenemos que vivir lo que nosotros predicamos, tenemos que vivir lo que nosotros cantamos. O muchas veces hay que evangelizar. Uy, con ese sol que hace, no, pero que vaya el pastor. No, que está ahí, que vaya él. Yo, porque tengo que ir. O que hace frío. Con este frío y tan calentito que estoy en casa, no, que se vaya el pastor y su familia a evangelizar. Que para eso están. Entonces, ¿cómo podemos nosotros orar, pedirle al Señor, Señor, envía almas a este lugar? Si nosotros no buscamos las almas. Amén. Amén. Entonces, no es simplemente responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todo, pero no porque simplemente lo diga el pastor, sino porque el Señor nos ha mandado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén, amén. Entonces, nos ha mandado a nosotros y nosotros tenemos que obedecerle al Señor. No es simplemente decir, venir aquí, es muy bonito venir, cantar, alabar al Señor, llenarnos de su presencia, como hace un momento el Señor derramó de su presencia sobre este lugar, sino que es mucho más allá, esto va mucho más allá, hermano. El Señor cada día nos va llenando de su presencia, el Señor cada día, son nuevas sus palabras, porque lo que usted recibe hoy no es lo mismo que va a recibir mañana. Mañana puede recibir el doble de lo que recibió hoy. Amén. Sí, Señor. Pero tenemos nosotros que venir con el corazón dispuesto. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué debo yo de hacer? Entonces, el Señor nos dice, ve a la iglesia, allí se te dirá lo que debes de hacer. Y aquí escuchamos la palabra y muchas veces hacemos caso omiso. Pero el Señor, nosotros somos mujeres y hombres dedicados a la obra del Señor y dispuestos a ir donde el Señor nos llame, dispuestos a ir a donde el Señor nos mande. No que aquel lugar hace mucho frío, no que aquel lugar que hay muchas piedras, que se me dañan los zapatos. ¿Y quién te da a ti los zapatos? ¿Quién nos da a nosotros los zapatos? ¿Quién nos da el vestir? Dios. Si no es por su misericordia. Amén. Entonces, a veces nos quejamos mucho, hermano, nos quejamos y decimos, Señor, ¿esto por qué? No, es que el Señor no nos mandó a quejarnos. El Señor nos mandó a obedecer, el Señor nos mandó a hacer su voluntad, el Señor nos mandó a ser hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia nos enseña, hermano, y nos dice que nosotros por nuestro fruto nos van a conocer. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué me vale a mí yo presentarme aquí delante de ustedes? Así, la hermana Dorca, falda larga, muy bien vestida, muy bien. Y cuando estoy afuera soy otra cosa, ando con la falda aquí arriba, con todo ceñido, un pantalón. No, lo que somos aquí tenemos que serlo fuera. Porque no es que nos vea el pastor o los hermanos de aquí, sino que Dios nos está viendo. Amén. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros escondernos de los hermanos y del pastor? No, hermano. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. No tenemos que darle cuenta al pastor ni a los hermanos, sino que le damos cuenta a Él por nuestros actos. Pero nosotros que estamos aquí, hacemos y damos fruto.
damos fruto. Y no simplemente fruto al 10 por 1, no, el Señor nos dará más, nos dará mucho más. ¿Por qué? Porque su palabra son nueva cada día y ellas nos van guiando a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y ellas nos hablan cada día cómo nosotros debemos de andar, cómo debemos de ser. Entonces, no nos limitemos, hermanos, simplemente, ni nos cohibamos simplemente con venir y estar aquí sentado. No. Procuremos, la Biblia nos dice, procuremos nosotros los dones del Espíritu Santo. Aunque el Señor repartió unos diferentes dones. Pero yo creo que uno de los más bonitos es el de la obediencia. ¿Amén? Cuando nosotros obedecemos al Señor en todo. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén, gloria a Nos Dios. dice su palabra. Y quizá muchas veces podemos decir, no, si yo no tengo comida, si yo no tengo dinero, pero es que se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, Amén. que Él nos da a nosotros todo cuanto necesitamos y aún más. Y aún más. Hay una canción muy hermosa que dice que me falte todo, menos su presencia. Amén, amén. Eso es lo más importante, porque cuando nos falta la presencia del Señor, hermano, estamos completamente vacíos. Entonces, tenemos nosotros que ser llenos. Tenemos nosotros que procurar los dones del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que procurar ser obediente ante el Señor. No ante los hermanos, sino ante Dios. Y hacer su voluntad. Dice aquí, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en esa casa a Judas, a uno que llaman Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya oraba. Antes era perseguidor. Y mire cómo el Señor le cambió los planes. De ser perseguidor y tener una lista aquí, un rollo de todos esos lugares donde estaban esos cristianos. ¿Para qué? Para encarcelarlo. Pero cuán hermoso es cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor y el Señor a nosotros nos hace entender las cosas de otra manera. Pero mucho más bonito es cuando nosotros aceptamos esa voluntad del Señor y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Y entonces dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobrara la vista. Ya tenía visión. Es decir, que el Señor le había dado por completo de todo. Entonces, Amén. eso no fue solo para Saulo de Tarso, sino que también es para nosotros. Entonces, la Biblia nos dice que un corazón contrito y humillado, ¿qué dice? Él no rechaza. Entonces, aquí se ve cómo Saulo, a pesar de su orgullo y su soberbia y su yo que tenía, porque era muy orgulloso, y decir yo llevé esos cristianos, yo hice esto, yo hice aquello. Pero como vemos aquí, y cuán hermoso es todo el libro de los Hechos desde este momento, ¿qué pasó con la vida de Pablo? ¿Cómo hizo las cosas delante del Señor? Ejemplo a seguir, hermanos. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestros corazones a hacer la voluntad del Señor, mire, hermano, seremos instrumento especial en sus manos. Amén. Sí, Señor. Porque Gloria a el Dios. Señor no dijo es solo para los pastores. El Señor no dijo es solo para un grupito. La Biblia incluso nos dijo, donde leímos anteriormente, que las rameras y los ladrones, porque ellos eran lo que en sí reconocían. Pero muchas veces hay muchos que dicen, no, pero yo no robo. Yo no hago lo mal hecho, yo no bebo, yo no fumo. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Amén. Y que todos tenemos que venir y arrepentirnos ante el Señor. Entonces, aquellos ladrones, aquellos pecadores que en sí reconocen, esos son. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice, hermanos, que cuán difícil es un rico entrar al reino de los cielos. Porque se creen que dicen, no, yo tengo dinero y con el dinero yo puedo comprar todo. Pero la salvación no se compra. Esto es algo que nos regala el Señor por su misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Amén. Jesús. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 15 nos dice, el Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, lo que nosotros padecemos, hermanos, eso no es nada. Eso no es nada comparado a lo que pasaron aquellos hombres, a lo que pasó Pablo, a lo que pasaron todos esos hermanos en aquellos tiempos. Y aún en Colombia, cuando comenzó el Evangelio. Que no es que simplemente podemos decir, no, eso pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No, hermano. ¿Cuántos años hace? Hace 80 años apenas que llegó el Evangelio a Colombia. Y si usted viera el vídeo de la narración de lo que pasaron los hermanos en aquel lugar, mire, eso es algo tremendo. Y ahí podemos decir, cuando nosotros pasamos por esas dificultades, podemos decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. No permita que yo desfallezca, sino que yo pueda seguir llevando tu nombre a las naciones, sin importar lo que se levante, sin importar quién venga en contra de nosotros, ¡Aleluya! Sin importar que vengan reyes, que vengan príncipes, que vengan padres, que vengan ¡Gloria madres, a Dios! es que no importa. No importa, hermano, ¿por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está de nuestro lado. Y Él dijo que no nos iba a dejar solos. Amén. Y lo ha cumplido. Señor, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias al Señor cada día y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Que no sea la Señor, mía, sino que sea la gloria a tuya. Dios. Porque cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, nos va mal. Y luego los demás van a decir, pero ese no es el hermano tal. Y mira cómo está. ¿Por qué? Porque se creían el muy yo. Entonces, en estos caminos, hermanos, tenemos que menguar nosotros para que crezca Él. Sí, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque si nosotros comenzamos nosotros a creernos que es por nuestra voluntad, por nuestra fuerza, pues estamos equivocados y nos va mal. Porque lo que nosotros somos y lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros es por su misericordia. Amén. Yo le invito a estar en esta hora sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por este momento que Él nos permite, que nos ha regalado. Amén. Es un momento maravilloso, es un momento que nos ha permitido. No es que nosotros no tengamos nada que hacer. Sí teníamos muchas cosas que hacer, pero este es un momento precioso, este es un momento hermoso que el Señor nos ha permitido estar para adorar, para glorificar su nombre en esta hora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si algún hermano quiere pasar y llenarse de su presencia y seguir siendo obediente a la palabra del Señor, querer seguir haciendo su voluntad, esta es la hora de nosotros renovarnos de su presencia y poder decirle, Señor, envíame aquí, envíame a mí, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor Jesús. Oh, porque no es con mi fuerza, sino con la tuya, Señor, aleluya. Gracias, Oh, soberano Dios y creador de los cielos y de la tierra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Glorifica tu nombre, Gracias por tu Dios. amor y tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser obedientes a tu palabra.